Muy buenas tardes, eléctricos y eléctricas. Bien, ya sabéis que este es un canal de contenido eléctrico y que en un principio lo único que pretende es compartir el conocimiento, ¿vale? Con todos vosotros. Entonces, ya sabéis que esto es una empresa que se dedica a la electricidad, aire acondicionado, telecomunicaciones y que, bien, pues vamos intentando también un poco ayudar a muchos compañeros de cualquier parte del mundo para que puedan ganarse la vida. Ya sabéis que también siempre os comento que en este canal no nos dedicamos a facilitar trucos ni atajos para que muchos que no son del gremio o que por lo menos no se ganen la vida en la calle, pues evidentemente puedan torpedear al verdadero compañero que sí se gana la vida en la calle. Por lo tanto, siempre el contenido de este canal va a ser un contenido didáctico, no de trucos, sino didáctico, y luego pues para que cada uno haga su propio camino. Bien, hoy a raíz un poco del comentario de un compañero, por cierto que era italiano, era de Italia, me había comentado de que él trabajaba en Roma y que muchas veces él se encontraba con muchísimos problemas de retroalimentaciones en instalaciones antiguas. Vamos a intentar un poco esclarecer un poquitín en qué consisten las retroalimentaciones, cómo identificarlas. Evidentemente aquí no se van a enseñar a solucionar los problemas, porque eso ya depende mucho de la pericia de la persona. Es un tema, también os digo muchas veces muchas cosas, que este canal, que en un principio es de contenido eléctrico, puramente eléctrico, no electrónico, presenta siempre averías, presenta problemas de origen eléctrico que se pueden dar en instalaciones. Y este es un problema que se da normalmente en instalaciones eléctricas. Por eso os daréis cuenta que siempre en este canal distinguimos y hacemos una frontera muy marcada entre lo que es un eléctrico y un electrónico. No tienen nada que ver, ni su formación, parten de una raíz troncal común, pero luego automáticamente cada uno va por su camino. Y tampoco sus herramientas son las mismas, aunque parezcan las mismas, pero no son las mismas. Por lo menos en este canal intento identificar lo que son herramientas exclusivamente para el eléctrico. También os quiero decir otra cosita. Os veréis que os hago el vídeo con un tester, con un polímetro. Ya sabéis que siempre se utilizan instrumentos que puedan soportar el error humano, precisamente porque el eléctrico nunca está en entornos controlados, no está en un banco de trabajo. Por lo tanto, ya sea bien el equipo multifunción que me veis, como veis, puede soportar errores humanos. El megómetro que os mostré el otro día, también de la misma marca, también es capaz de soportar errores humanos y tiene amplios displays para que podamos percatarnos y percibir mediante un sistema comparador lo que estamos buscando. Y ahora os voy a mostrar este ejemplo de lo que es una retroalimentación con un multímetro que son de la nueva generación, que sí que recomiendo para los electricistas, precisamente porque este tipo de multímetros son inteligentes y discriminan lo que es un error humano. Otro tipo de multímetros no, los tienes que poner en autorrango, tienes que cambiar a continua y alterna, tienes que ponerlo en continuidad o en ohmios. Este aparato automáticamente va a identificar si tiene tensión, si no tiene tensión, si ha de pasar a modo continuidad, y no le va a pasar absolutamente nada. Por lo tanto, nos va a asegurar que podamos continuar con el trabajo, con el cliente, que no nos vaya a reventar, que no le vayamos a fastidiar los fusibles y que no nos quedemos sin él. Por tanto, este es el único tipo de tester o polímetro que recomiendo realmente para el electricista que está en la calle, que está en una situación que no está controlada, ¿vale? Bien, vamos a intentar un poco explicar lo que es la retroalimentación. Antes, lo primero de todo, vamos un poco a hablar en qué se divide una instalación eléctrica. Hay muchos compañeros que quieren participar en el chat, pero luego su conocimiento del RBT muchas veces es nulo.
Entonces, yo lo que no puedo hacer es volver para atrás y para adelante todos los días, ¿vale? Voy a hacer un breve inciso en qué consiste la separación de circuitos en una vivienda. En este caso, como veréis, vamos a hacer solamente en este caso particular, vamos a llamar circuitos y líneas para que podáis entender un poco la diferencia entre lo que son líneas y circuitos, ¿vale? De este diferencial, en esta vivienda, de este en concreto cuelga este de aquí. Eso está claro porque se ve un puente aquí. Si el que no llega a esto ya desde luego no debería ya ni preguntar en el canal, porque esto es una cosa muy elemental. Pero de este diferencial de aquí, que viene de este general, cuelgan todas estas líneas. Vamos a llamar líneas. ¿Por qué? ¿Por qué no los llamo circuitos? Bien, porque de lo que cuelga de este diferencial, podríamos decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, pero circuitos nada más que hay que 5. Para intentar un poco comprender esto, la persona que muchas veces habla en el chat debería de conocer lo que es el reglamento y qué es lo que establece el reglamento como circuito y como línea. En este caso debería de saber que en España podemos desdoblar la línea o el circuito lo que es lavadora, lavavajillas y termo, los podemos desdoblar en 3 líneas, vamos a decirlo así, 3 líneas independientes con su fase y con su neutro, ¿vale? En este caso aquí tendríamos 6 líneas independientes a todo el domicilio, 6 líneas, pero como circuitos como tal serían 5 circuitos. ¿Por qué? Porque el reglamento establece el circuito de alumbrado, el de usos varios, el de tomas de corriente, cocina y baños, lavadora y lavavajillas. El reglamento considera que es un único circuito, aunque vayan 2 líneas independientes a dichos instrumentos o a dichos aparatos. Y luego tenemos otra línea independiente, un circuito horno y vitrocerámica, ¿vale? Ya sabemos un poquitín cómo funciona el tema. Bien, ahora vamos a explicar en qué consiste la retroalimentación. Bien, para resumirlo mal, tarde y nunca, la retroalimentación es una chusca, es una porquería que se suele hacer por falta de conocimiento, por falta de profesionalidad de algunos personajes que andan pululando por allí. No solamente en España, por lo que veo en cualquier parte de Europa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú tienes una vivienda con líneas que van independientes a diferentes vamos a decir, lavadora, lavavajillas, a diferentes instrumentos finales de la línea. Si nosotros tenemos lo normal que por una caja de registro pasen 2 circuitos, lo que suelen hacer algunos es a lo mejor confundir y mezclar y alimentar mediante una fase el otro circuito o mediante el neutro al otro circuito. Por X motivos, porque en esa caja de registro no dispongan de la fase y la cojan de otro circuito, o porque no dispongan del neutro en esa caja de registro y la cojan del otro circuito para salir del paso y alimentar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues al tener nosotros mezclados los circuitos con una fase o con el neutro, cuando cortamos dicha alimentación, pues evidentemente tendremos una retroalimentación en el otro circuito. ¿Por qué? Porque está compartiendo línea de otro circuito, o está cogiendo una línea, está cogiendo una fase y la está metiendo en otro circuito. Vamos a ver si lo podemos expresar de una manera más clara. Vamos a bajar la línea esta de la lavadora y vamos a comprobar un poquitito qué tensiones deberíamos de tener con esta línea bajada. Bueno, lo primero, vamos a tenerla levantada para que veáis un poquitín qué tensión deberíamos de tener en una línea normal, ¿de acuerdo? Como veis tenemos 232 voltios. Si yo bajo el interruptor de corte magnetotérmico de esta línea, estoy cortando los 2 polos, porque ya sabéis que según el antiguo reglamento puede cortar un polo y ahí se pueden complicar un pelín más las cosas. Pero en este caso aquí está cortando los 2 polos, vamos llamándole polo
a la fase y el polo al neutro, aunque en este caso correctamente sería de corte omnipolar, de ahí viene cortar los dos polos, porque está cortando los dos polos. Luego hay magnetotérmicos que tienen protección a un solo polo o tienen protección a los dos polos. En este caso, este magnetotérmico cortaría los dos polos, pero solamente tendría protección a un solo polo, que sería a la fase, ¿vale? Esto ya sería otra historia. Pero bueno, para no liar más la troca, vamos a comprobar la tensión que tenemos aquí con este magnetotérmico, que tenemos cortados los dos polos. Como veis, tenemos una tensión de 3,8 voltios. Esto se podría considerar una tensión capacitiva o fantasma de la propia línea, ¿vale? Esto no sería relevante. Ojo, no confundir cualquiera de estos dos polos con respecto a tierra, esto también sí sería capacitiva, pero como veis siempre es un poco superior, ¿vale? Tendríamos alrededor de 38 voltios y de, en este caso, 42, ¿vale? Pero vamos a centrarnos siempre en mirar las tensiones entre la línea y el neutro, porque es importante no mezclar las cosas, no mirar nunca. En este caso estamos comprobando la retroalimentación de este circuito o de esta línea. Bien, eso sería lo normal, 3,8 voltios. Ahora vamos a simular o vamos a crear el escenario de una retroalimentación. Para eso me valgo de un puente con dos puntas magnéticas. Y vamos a coger, por ejemplo, vamos a retroalimentar, por ejemplo, la fase de otro circuito. Y luego vamos a retroalimentar el neutro de otro circuito. Y vamos a ver cómo se comporta el polímetro, vamos a ver qué tensiones nos arroja. Y vamos a ver qué es lo que deberíamos de buscar, ¿vale? Bien, vamos a coger, por ejemplo, el circuito de tomas de usos varios, vamos a coger la fase y vamos a alimentar de la fase, ojo, estas cosas hay que saber. Entiendo que los que me estáis siguiendo en este vídeo estáis estudiando electricidad y entiendo que los que estáis viendo este vídeo sois electricistas, ¿vale? Siempre partiendo de esa base. Bien, estamos retroalimentando la fase de este circuito con la fase, como veis, el negro del otro circuito, ¿vale? Y vamos a darle caña. No pasa nada. Evidentemente, si yo cojo la fase de un circuito y el neutro, evidentemente, pues aquí pues, se liaría gorda, ¿vale? Pero estamos retroalimentando aguas abajo, estamos retroalimentando este circuito. Esto sería un circuito retroalimentado. ¿Por qué? Bien, porque si yo miro, por ejemplo, lo que es la tensión entre la fase y el neutro, como veis, seguimos teniendo 231 voltios, sin ningún problema. El problema viene cuando yo corto la alimentación de este circuito y voy a medir tensión en este circuito, en esta línea, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurriría? Pues en este caso, como os he dicho al principio, se pueden dar dos escenarios. Bueno, se podrían dar tres. A ver, hablando bien. Podríamos tener retroalimentado la fase y el neutro. Para ser honestos, podría haber tres escenarios, para ser claros. Podríamos tener el circuito este retroalimentado, la fase y el neutro. Podríamos tenerlo retroalimentado nada más que con la fase, o podríamos tenerlo retroalimentado nada más que con el neutro. Pero nosotros vamos a fijarnos, porque didácticamente nos vamos a fijar en los dos últimos escenarios, ¿vale? En este caso nos vamos a fijar en lo que es entre la fase, qué es lo que ocurriría y qué lecturas nos arrojaría el tester. Como veis, nos está dando 149 voltios, ¿vale? No lo pincho aquí porque no lo puedo pinchar aquí. En este térmico bajado nos estaría dando 147. Si yo lo retroalimento con el neutro, por ejemplo, que también puede ser, hay gente para todo en esta vida, vamos a mirar entre lo que es este polo y este polo, que es lo que ocurría en este magnetotérmico.
Como veis, la tensión es menor. Por lo tanto, nos está indicando que este circuito sí está retroalimentado mediante un neutro. ¿Vale? Quiero que os quedéis con esto. Hay más maneras de comprobarlo, pero no quiero liar mucho la troca, porque quiero que sea un vídeo didáctico. Lo que quiero que entendáis es que si yo cojo arriba, por ejemplo, también lo puedo hacer, pero tampoco os quiero liar mucho. Si yo cojo la fase de arriba y cojo el neutro, como veis, me está dando 228. Y si yo cojo el neutro de arriba, me da 35. Quiero que os quedéis una cosa. Prefiero que lo midáis a la salida. Normalmente, si el voltaje os coincide con lo que os he dicho, en este caso, ¿vale? Si yo cojo la fase y el neutro, me está dando 35 voltios aproximadamente. Lo normal es que sea el neutro. Si yo cojo la fase y tengo retroalimentada la fase, lo normal es que tenga un voltaje 3 veces o 4 veces superior. Normalmente el voltaje más alto os va a indicar que lo tenéis retroalimentado mediante una fase. Y cuando tengáis poco voltaje, puede ser que esté retroalimentado con el neutro, ¿vale? Tenéis que pensar que el personaje o la persona que haya podido hacer la chapuza, porque hay de todo en la vida, e incluso puede haber alimentado un circuito de alumbrado porque no tenía la fase, haya cogido el neutro del circuito de enchufes, porque eso es muy típico, porque le haya venido bien, tenga allí a lo mejor un vuelta de lámpara y haya cogido el vuelta y haya cogido el neutro de los enchufes, por lo que sea, porque por esa caja no pasaba. En vez de pasar un trozo de cable, pues ha decidido engancharlo por allí. O porque muchas veces, en muchas viviendas antiguas, la gente no va marcando las líneas, no utiliza colores, no utiliza diferentes secciones. Normalmente suele ocurrir cuando suele haber varios circuitos en una misma caja que coinciden en las mismas secciones. Porque evidentemente si tenemos una sección de 1,5 no hay problema, es color con color y sección con sección. Pero si tenemos en una caja, por ejemplo, 2 circuitos, es muy fácil, si no se lleva un orden de esos 2 circuitos, porque normalmente sueles llevar azul y negro o sueles llevar azul y marrón, pero el azul es común. Lo normal muchas veces es confundir el azul. Por lo tanto, lo normal muchas veces es encontrarte con esos 30 voltios. Eso es lo normal. Pero hay de todo. También puede haber gente que no tenga ni negro ni marrón, haya cogido 2 negros, 2 azules y haya cogido la fase. Ya os he dicho, aquí no os vamos a enseñar cómo solucionar el problema, pero sí habéis visto los 2 últimos escenarios. Habéis aprendido un poco a identificar el problema, por lo menos a diferenciarlo de lo que es una corriente capacitiva. En este caso, al medir entre la fase y el neutro, vamos a quitar esto que no se nos olvide. Habéis aprendido un poco a identificar que midiendo entre la fase y el neutro, si no os da este voltaje, esto no sería un voltaje, como veis, si yo le doy aquí, o sea, si yo quito esto no es tensión, 3 voltios, en una línea esto podéis considerarlo como despreciable, pero si en una línea ya veis 30 voltios, 40 voltios, ya tenéis que empezar un poco a sospechar. Y por supuesto, si veis ya 100 y pico voltios, pues ya la cosa está clara, entonces es la fase. Pero si veis 30, 40 voltios, lo más seguro es que sea el neutro, ¿vale? No he querido mezclar todo esto con el tema de la distribución bifásica, chicos, porque es que esto es otra movida y es otra historia. Donde estuve trabajando, por ejemplo, en Andorra muchísimos años, había una distribución bifásica, 230 voltios entre fase y fase.
Los que trabajéis en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, también os vais a encontrar transformadores antiguos del tipo B1 que también tengáis, y entonces la cosa ya se complica mucho más. Me he querido centrar en un sistema monofásico, ¿vale? Y un poquitito para abrir boca, luego ya cada uno tendrá un poco que ir investigando. Yo creo que en este vídeo se ha aprendido un poco a distinguir y a ver lo que es una retroalimentación de lo que es una tensión fantasma o capacitiva. ¿Por qué? Porque la estamos comprobando entre las mismas líneas. Ya sabéis que estas líneas, en este caso, mientras estén cortadas, son líneas flotantes. El tierra no sería flotante porque está anclado a tierra, pero eso ya sería otro tema, ya lo veríamos en otro vídeo. Por lo tanto, estaríamos midiendo líneas, en este caso flotantes, está cortado, no están flotando, literalmente están flotando porque no están enganchadas a ningún sitio, y entonces pues son susceptibles de que tengan también tensiones capacitivas, pero también es posible que estén retroalimentadas de otros circuitos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la persona que haya llevado conductores con la misma sección, con los mismos colores, pues se haya confundido. Eso es lo más normal. Por eso siempre recomiendo, pues a la hora de pasar los hilos, tener mucha precaución, encintar los hilos al principio y al final para que no se mezclen, tener mucha precaución a la hora de identificar los circuitos, porque normalmente en circuitos, por ejemplo, de 2,5 se suele dar mucho, porque es muy fácil confundir el neutro de uno y el neutro de otro, o a no ser que digas, bueno, normalmente hay luego gente que suele utilizar el neutro de una marca. Esos son pequeños trucos de electricistas, por ejemplo, suelen utilizar el neutro de una marca y suelen acoplarlo al negro, y suelen utilizar el neutro de otra marca y lo suelen asociar al marrón. Entonces pues tú ya aunque los marques, los ves, porque evidentemente el tacto, el color nunca es exacto y los puedes identificar. Pero ya estos son pequeños trucos, pequeñas cosas de los estos. Suele pasar mucho, sobre todo en tiendas donde se pasan muchas líneas a cascoporro, de alumbrado, de fuerza. Es muy fácil que estén retroalimentados los circuitos. Lo que pasa es que una vez que se pone en marcha toda la instalación, todo funciona. Y cuando tú cortas las protecciones, luego todo se apaga. Pero luego si tú andases mirando debajo las tensiones, en muchas instalaciones te podría llevar muchas sorpresas, que están retroalimentados. Técnicamente hablando es un gran peligro. La gente no entiende el peligro que se corre con una retroalimentación. ¿Por qué? Porque no estás repartiendo la carga de la intensidad en caso de un cortocircuito. Estás repartiendo la carga entre dos líneas. Por lo tanto, estás contribuyendo a que ese magneto térmico no le llegue la intensidad. Eso es lo que no saben muchos compañeros, no le llegue la intensidad adecuada que tiene asignado un magneto térmico. Ya sabéis que un magneto térmico tiene una intensidad asignada mínimo de 10 veces su intensidad de corte, que sería la intensidad de cortocircuito, para que ese magneto térmico salte en 0,4 segundos, ¿vale? Eso es una cosa que muchos compañeros no la conocen. Así que el ir repartiendo líneas pues tiene muchos problemas. No me voy a enrollar mucho más, pero habéis visto un poquitín en qué consiste la retroalimentación. Luego, pues el tema de buscarlo ya es un poco de paciencia, en saber qué es lo que buscas en las cajas. Una vez que buscas ese voltaje, ya tienes una referencia a qué voltaje estás buscando, y una vez que llegues a la caja, pues es cuestión de ir sacando líneas hasta que desaparezca ese voltaje y te encuentres la línea que tenga ese voltaje, y luego se lo puedas asociar a la que realmente es la originaria de la misma línea. Espero que lo hayáis entendido. No, tampoco pretendo que lo entendáis todo, porque esto es un oficio que tarda muchísimos años en entenderse. Pero bueno, ahí queda el canal abierto. Algunos tendrán más dudas, otros tendrán menos dudas. Decidme si os ha gustado, si os ha parecido interesante. Y nada más, no olvidaros de suscribiros a este pequeño y humilde canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.